¿Cómo se explicaba cómo funcionaba este mercado mundial, este comercio entre los países y cómo funcionaba la economía en general? Es lo que trató de explicar el liberalismo económico. El liberalismo sostenía que los estados debían intervenir lo menos posible en la economía. ¿Qué quiere decir esto? Que la economía debía funcionar libremente, sin que nadie interfiera en ello. ¿Cómo iba a funcionar la economía entonces? A partir del libre encuentro entre la oferta y la demanda en el mercado, a través del libre encuentro en el mercado. En el mercado se encuentran quienes ofrecen productos o servicios y quienes los quieren comprar. El precio de los productos se equilibra de acuerdo a la oferta y la demanda. Si muchos ofrecen un producto, si hay mucha oferta, el precio cae. En cambio, si hay mucha demanda de un producto, muchos demandan un producto y hay pocos que lo producen, el precio sube. Que los estados no intervinieran en la economía y que permitan un libre mercado, también implicaba que se eliminaran las barreras arancelarias. ¿Qué quiere decir esto? Que haya una libertad de circulación de mercancía entre los distintos países. Bien, la mayoría de los países tenía libre comercio. ¿Qué quiere decir esto? Que no cobraba impuestos por el ingreso de productos provenientes de otros países. ¿Bien? ¿Esto a quién beneficiaba? Claramente beneficiaba a los países industrializados, que los otros países no le cobren por el ingreso de los productos industriales. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ya tenían desarrollada toda la tecnología y las fábricas necesarias para producir. En cuanto los países más pobres que quisieran crear sus propias industrias, esas industrias pequeñas, de menor cantidad y calidad, iban a tener que competir con los países industriales que ya tenían grandes industrias y producían en gran cantidad. Por eso se dice que este sistema benefició a Gran Bretaña y a los países que eh, tenían grandes industrias ya montadas. Los países abandonaron poco a poco el sistema proteccionista, que sería lo contrario al de eliminación de barreras arancelarias. El proteccionismo propone barreras arancelarias para cuidar las industrias propias de la competencia de las industrias de otros países. Quiere decir cobrar un impuesto a todos los productos que ingresan de otro país. Al interior de cada país, el liberalismo, que pregonaba la no intervención del Estado en la economía, benefició a uno de los sectores, que es la burguesía. ¿Por qué? Porque el Estado, la función del Estado es equilibrar la sociedad y proteger a los sectores menos beneficiados o más débiles, o los sectores más desprotegidos. Por lo tanto, que el Estado no intervenga significa que no pueda proteger a estos sectores más débiles. Fíjense ustedes la diferencia hoy en día en que el Estado interviene para asegurar algún mínimo de garantías para los sectores más pobres. Por ejemplo, son las legislaciones que permiten otorgar ciertos derechos.
algunos derechos como el derecho a vacaciones pagas, el derecho por maternidad, el derecho a una jubilación, el derecho a una obra social. Este comercio mundial entonces va a generar una división internacional del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez es mayor y hay una economía cada vez más mundial. Hay una economía mundial que permite el intercambio cada vez mayor entre distintos países de todo el mundo. Un comercio cada vez más desarrollado entre países de todo el mundo. Pero todos esos países no van a producir lo mismo, entonces va a haber una división de todo lo que se comercializa. ¿Sí? Va a haber países dedicados a la producción de materias primas y alimentos y países dedicados a la producción industrial. ¿Qué va a producir cada país? Va a estar determinado por las ventajas comparativas. Quiere decir esto, por las ventajas naturales que tiene cada país, de acuerdo a su relieve, su clima, sus recursos y su ecología, ¿sí? Y su desarrollo industrial o no va a determinar qué productos van a vender al mundo, qué productos van a exportar. Entonces, esas ventajas naturales van a permitir que pueda especializarse en el producto que más le conviene vender al mundo. Los países que tenían mayor desarrollo industrial se van a especializar en la producción de bienes manufacturados, bienes industriales que van a vender a otros países. Los países no industrializados se van a transformar en proveedores de alimentos y materias primas. Entonces, con el liberalismo económico, quiere decir que no hay barreras y que se puede comercializar libremente entre países y cada uno de los países va a tener, se va a especializar en una producción específica, las economías nacionales se vuelven interdependientes. ¿Qué quiere decir esto? Un país como Argentina, que vende materias primas y alimentos, va a necesitar de los bienes industriales de otro país. Cada vez los países industriales iban a ser más ricos y los países de materias primas y alimentos más pobres. Entonces, y además los países pobres van a empezar a depender cada vez más de los capitales europeos, sobre todo de los capitales ingleses, que eran estos capitales, el dinero necesario para que se desarrollen, por ejemplo, el ferrocarril y los puertos, o infraestructura, el desarrollo de el tendido eléctrico y demás, iba a necesitar del capital de los países más ricos. Cada vez se pedían más préstamos y cada vez se dependía más de las inversiones de los países ricos. Esto permitió que los países más ricos empezaran a controlar la economía de los países más pobres y que estos países pobres sean dependientes de los precios del mercado internacional que dependían de las economías más ricas. ¿Cómo es la sociedad industrializada? La sociedad del capitalismo. La sociedad en el capitalismo se divide en dos grandes grupos, los más importantes, que son la burguesía, los dueños del capital o capitalistas, y los obreros o asalariados, que los grandes comerciantes, banqueros, los dueños de talleres y fábricas componen la burguesía, son los sectores más ricos. En cuanto al proletariado industrial, son aquellos que, como no controlan el capital, o sea que no tienen ni fábrica ni máquina,
tienes que vender esa fuerza de trabajo, su trabajo. Trabajaban entre 14 horas, recibían mal salario, apenas podían subsistir con su familia, vivían hacinados, no tenían no gozaban de derechos porque el Estado no intervenía en la economía. Estas malas condiciones en la vida y en el trabajo generaron cada vez más conflictos entre los obreros y los dueños de las fábricas. Lo que vamos a tener en todo el siglo XIX y en los últimos años del siglo XVIII, en todo el siglo XIX, son el aumento cada vez más de protestas obreras. Con esto ustedes pueden ir haciendo entonces el trabajo práctico. En el primero les va a pedir que ustedes completen este cuadro sobre las principales transformaciones de la segunda fase de la Revolución Industrial. Tienen que marcar el tiempo y espacio en que sucedió la segunda fase de la Revolución Industrial, el desarrollo de las nuevas industrias, las nuevas fuentes de energía o combustible utilizadas para estas industrias. Tienen que explicar cómo se da el desarrollo del transporte y qué permite ese desarrollo del ferrocarril y del barco de vapor, y cuáles son el desarrollo de las comunicaciones, que es el telégrafo, y por último la consolidación del mercado mundial. Entonces lo que tienen que hacer es completar el cuadro con la información más importante de cada uno de los puntos, que es lo que estuvimos viendo en el texto. Bien, la ideología de la burguesía, que es el sector más beneficiado del sistema capitalista, porque controlan el capital o los medios necesarios para producir, son dueños de la industria, bancos, controlan el comercio, básicamente controlan las economías. Lo que tienen que hacer en esta actividad es describir su ideología, cuál es el rol del Estado y cómo se da el libre comercio, ¿sí? Las características del mercado libre y las características o el rol del Estado en la economía. Tienen que explicar las principales características en la 3 que identifican a las dos clases sociales, la burguesía y los obreros. Esto lo estuvimos viendo, la burguesía dueña del capital, que es el capital, o dueño de los medios de producción, y el obrero cómo vivía, cómo trabajaba, cuáles eran sus condiciones y qué hacía. ¿Bien? Recuerden que vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario. ¿Cómo se da la división internacional del trabajo? Recuerden que la división internacional del trabajo es el comercio mundial entre los países. ¿Qué quiere decir? Que cada país organizó su exportación de acuerdo a las ventajas comparativas. Recuerden esto, las ventajas naturales que permiten especializarse en un producto para la venta, para ese comercio mundial, para exportar. ¿Qué exportan los países industrializados? ¿Qué exportan los países industrializados y los países no industrializados? Este comercio se da entre países de iguales riquezas. ¿Qué países controlan este comercio mundial? ¿Tienen todos los países la posibilidad de elegir libremente qué exportar? Justifiquen su respuesta. Recuerden que en la última parte estábamos viendo justamente que este comercio era bastante desigual entre los países cada vez más ricos, que eran los países industrializados, y los países cada vez más pobres, que eran los países que vendían materias primas y alimentos. ¿Por qué? Porque el precio de los productos industrializados era cada vez más caro, controlaban el precio de las materias primas y de los alimentos, y además contaban con el capital que exportaban a los países más pobres a través de prestarle plata, préstamos, o a través de invertir en sus países. Esto hacía que
los países más ricos empezaron a controlar la economía de los países más pobres.